comienzan a cuestionarse, a buscar, a sentir su ausencia. Ahora, imagina por un momento si tú comenzaras a hacer lo mismo, ¿qué pasaría si decidieras no reaccionar de inmediato a cada estímulo? ¿Y si optaras por el silencio en lugar de la respuesta impulsiva? ¿Qué efecto tendría si, en vez de explotar, eligieras retirarte de forma consciente? Este es precisamente el punto clave. Cuando dejas de estar siempre disponible, cuando eliges no entregarte por completo de manera automática, todo el escenario alrededor de ti empieza a desestabilizarse. Las personas que te rodean están acostumbradas a manejarte, no por tus palabras, sino por la manera predecible en que respondes. Ellos saben cómo pulsar tus botones emocionales, cómo provocarte, cómo guiarte sin que te des cuenta, porque siempre han contado con tus reacciones rápidas, con tu presencia asegurada. Pero en el instante en que decides retirarte, en el momento en que eliges no ser accesible como siempre, todo cambia radicalmente. Aquellos que creían conocerte se enfrentan a la inquietante verdad de que, en realidad, no saben nada sobre ti. Carl Jung dijo una vez que todo aquello que nos molesta en los demás nos ofrece la oportunidad de conocernos mejor a nosotros mismos. Ahora, detente a reflexionar profundamente. Cuando te vuelves inaccesible, cuando decides proteger tu espacio, ¿quiénes son los que entran en desesperación? ¿Quiénes son los que pierden el control y buscan desesperadamente provocarte para obtener alguna respuesta emocional de ti? Este comportamiento no dice tanto sobre ti como revela intensamente quiénes son ellos y cuánto aún te manipulan sin que lo percibas. Muchas veces, sin darnos cuenta, nos seguimos entregando a los demás con la intención de agradar, de evitar conflictos, de no perder relaciones que, en el fondo, nunca fueron genuinas. Y cada vez que dices sí por obligación, cada vez que respondes de inmediato por miedo, cada vez que reaccionas emocionalmente sin pensar, cedes pequeños fragmentos de tu energía vital. Y, al final del día, ¿qué te queda? Un agotamiento profundo, una sensación de vacío difícil de explicar, una fatiga emocional que se acumula en silencio. ¿Sabes por qué ocurre esto? Porque has estado demasiado disponible para quienes ni siquiera merecen un instante de tu silencio. Este mensaje no trata de convertirte en una persona fría o desconectada del mundo, sino de recordarte la importancia de elegirte a ti mismo. Es una invitación a iniciar lo que Jung denominó el proceso de individuación, el camino hacia convertirte en una persona auténtica, íntegra, fiel a ti mismo. Y ese viaje comienza cuando comprendes que el silencio, en muchas ocasiones, tiene más fuerza que 1000 palabras y que retirarte conscientemente no es rendirse, es un acto profundo de poder personal. Ahora, quiero que te mires sinceramente y te hagas esta pregunta. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir permitiendo que los demás controlen tus emociones? ¿Cuántas veces más vas a reaccionar automáticamente como si fueras una marioneta que responde cada vez que alguien toca tus heridas no resueltas? Quizás haya llegado el momento de cortar esos hilos invisibles, de dar un paso atrás, de convertirte en un enigma, porque cuando dejas de estar disponible de forma constante, todo se transforma. Desde pequeños nos han condicionado a estar siempre presentes, a responder rápido, a complacer, a decir sí, aunque por dentro queríamos gritar no. Nos enseñaron que nuestro valor estaba ligado a cuánto nos entregábamos a los demás. Pero quizás es hora de cuestionar esa enseñanza y empezar a priorizarnos. Existe una verdad que probablemente nadie te ha contado con tanta claridad. Estar siempre disponible no es una virtud como muchos piensan, es una forma de prisión disfrazada. Mientras sigas creyendo que debes estar accesible a todo momento, ya sea emocional, física o mentalmente, estarás permitiendo que te manipulen, te agoten
y lo más doloroso, te olviden en cuanto dejes de ser útil para ellos. ¿Sabes por qué? Porque cuando siempre estás ahí, te vuelves predecible, y lo que es predecible deja de ser valioso. Lo predecible se convierte en una herramienta, en algo que las personas comienzan a utilizar como si fueras un botón emocional de emergencia. Te buscan solo cuando necesitan atención, cuando quieren alivio inmediato, cuando buscan sentirse validados, pero luego simplemente te dejan a un lado como si fueras un objeto que solo se usa en momentos de urgencia. Lo más impactante es que muchas veces ni siquiera te das cuenta de que esto está ocurriendo, porque estás atrapado en la ilusión de que estar disponible para todos hará que, en algún momento, alguien también esté verdaderamente disponible para ti. Pero la vida no funciona así. Carl Jung explicó algo profundo sobre la persona, esa máscara que todos usamos para ser aceptados, para sentirnos queridos, para recibir aprobación, y es precisamente esa máscara la que te mantiene excesivamente disponible. Es esa fachada la que te hace decir «estoy bien» cuando por dentro te estás asfixiando. Es esa máscara la que te obliga a contestar mensajes aunque estés agotado, a justificarte constantemente, a explicar cada paso como si le debieras algo al mundo entero. Pero mientras más te posicionas como protagonista en el escenario de los demás, más te vas perdiendo dentro de ti mismo. Estar permanentemente disponible es una forma silenciosa, casi invisible, de abandono personal. Es como si estuvieras renunciando a ti poco a poco, intentando evitar el rechazo, buscando aprobación a toda costa, intentando controlar la percepción que los demás tienen de ti. Pero ese control tiene un costo altísimo. Te roba tu paz, te quita tu energía vital como si fuera un recurso ilimitado, cuando en realidad es extremadamente limitado. Quienes te exigen estar siempre disponible no te quieren por quien eres, te quieren por lo que les das: validación, compañía, distracción, alivio emocional. No buscan a la persona, buscan lo que esa persona les proporciona. Cuando decides cambiar, cuando empiezas a establecer límites, cuando te niegas a reaccionar de la forma que siempre esperaban, esas mismas personas se irritan, te cuestionan, te acusan de haberte vuelto extraño. Pero no es porque hayas cambiado como ser humano, es porque dejaste de ser útil para ellas. Dejaste de ser una herramienta que podían accionar a su antojo. Y aquí está el punto más cruel. Cuanto más accesible eres, menos te valoran. Lo que está siempre al alcance se convierte en un objeto sin importancia. Nadie aprecia lo que es demasiado fácil de obtener. Nadie respeta lo que no tiene que ganarse. Así que, haz una pausa y reflexiona de verdad. ¿Quién realmente merece tu tiempo? ¿Quién merece tu atención, tu energía, tu presencia, tu escucha? Y quizás la pregunta más poderosa, ¿quién merece tu ausencia? Pero antes de responder a esto, es crucial entender algo fundamental. ¿Por qué reaccionamos tanto? ¿Por qué sentimos esa necesidad casi automática de responder, de justificar, de agradar? ¿Qué hay detrás de este impulso tan rápido a ceder? La respuesta está profundamente conectada con lo que Carl Jung definió como la energía psíquica. Jung no veía la mente humana como una máquina automática que responde sin consecuencias. Para él, nuestra psique es un sistema energético, donde cada pensamiento, cada emoción, cada acción consume una parte de esa energía limitada. La forma en que administramos esta energía determina la calidad de nuestra vida, la profundidad de nuestras relaciones y la autenticidad con la que vivimos. Y este será el tema que exploraremos en la próxima parte, porque entender cómo proteger tu energía es la clave para dejar de ser controlado y empezar a vivir desde tu propio centro. Porque si no aprendes a defender tu energía,
alguien más aprenderá a usarla en tu contra. Si este contenido te está resonando, si sientes que esto está conectando contigo, te invito a suscribirte al canal y seguir acompañándome en este viaje. Gracias por estar aquí. La verdadera pregunta que debes hacerte es: ¿eres tú quien elige conscientemente hacia dónde dirige su energía o estás dejando que el mundo decida por ti? Cada vez que reaccionas de manera impulsiva, estás entregando tu energía psíquica sin darte cuenta. Cuando te sientes obligado a defenderte de una crítica que no merecía ni un segundo de tu atención, cuando respondes a una provocación solo para demostrar que tienes la razón, cuando te involucras en discusiones sin sentido, cuando te esfuerzas por agradar a personas que no valoran tu presencia, estás consumiendo tu fuerza interior en cosas que no te nutren, que no te construyen, que no te acercan a ti mismo. Carl Jung fue muy claro sobre esto. Aquello a lo que te resistes, persiste. Cuanto más luchas contra algo, más lo alimentas, más lo arraigas en tu realidad. Reaccionar todo el tiempo es como ponerle gasolina a un fuego que debería extinguirse. Las personas que viven emocionalmente agotadas no son débiles, pero sí están desenfocadas. No se trata de falta de fuerza, sino de dirigir esa fuerza en direcciones equivocadas. Y cuando alguien vive en un estado de cansancio permanente, inevitablemente se vuelve vulnerable. Y la vulnerabilidad, cuando no está gestionada con conciencia, atrae a quienes saben aprovecharse de ella. Personas manipuladoras, oportunistas, expertos en absorber lo poco que te queda. Estas personas detectan de inmediato cuando no sabes proteger tu energía, cuando te alteras por todo, cuando te ves atrapado en la necesidad de resolver los problemas de todos, cuando sientes que debes responder a cada estímulo, como si el silencio fuera una derrota. Ellos lo notan y lo explotan. Jung enseñó que una mente sana es aquella que sabe conservar la energía dentro del sistema. Esto significa que debes aprender a decir no sin sentirte culpable, a guardar silencio sin sentirte débil, a observar antes de actuar sin sentirte pasivo, porque el verdadero poder no está en reaccionar, está en elegir con sabiduría cuándo y cómo actuar. Pero para alcanzar ese nivel, necesitas conocerte a fondo. Necesitas reconocer cuándo tus respuestas son impulsos automáticos programados por años de condicionamiento. ¿Cuántas noches perdiste el sueño por una conversación que quedó sin cerrar? ¿Cuántas veces pasaste horas repitiendo en tu mente lo que deberías haber dicho? ¿Cuánto tiempo dedicaste a intentar comprender por qué alguien te trató de manera injusta? Todo eso es energía drenada que no regresa. Energía atrapada en pensamientos que solo existen porque tú los sigues alimentando. Estás manteniendo vivos fantasmas que deberían haberse desvanecido hace mucho tiempo. Y al hacer esto, también perpetúas dinámicas que solo continúan porque sigues respondiendo. La energía psíquica es como un campo de fuerza. Cuando la proteges bien, generas una presencia tan sólida que no necesitas levantar la voz para ser respetado. Puedes entrar en una sala y, con solo estar ahí, cambiar la atmósfera. Pero cuando no gestionas bien esa energía, te vuelves invisible, reactivo, débil. Y el mundo, te lo aseguro, no muestra compasión por quienes se rinden con facilidad. Por eso, es urgente que empieces a observar con honestidad tus propios desencadenantes. ¿Qué es lo que te hace reaccionar de manera automática? ¿Qué situaciones te sacan de tu centro sin que te des cuenta? Esos son los puntos exactos por donde se te está escapando la energía, y es ahí donde debes trabajar. No para convertirte en alguien frío, ni para volverte indiferente, sino para desarrollar una capacidad más refinada de selección, para ser dueño absoluto de ti mismo. Aquí es donde entra una de las revelaciones más poderosas de Jung. Cuando logras conservar tu energía, rompes las proyecciones que los demás colocan sobre ti. Y esto incomoda.
Esto desestabiliza, porque muchas personas han construido expectativas sobre cómo deberías comportarte, cómo deberías reaccionar, y cuando no juegas ese juego, se sienten expuestas. Aquí comenzamos a entrar en un terreno más oscuro, un territorio donde la manipulación silenciosa opera sin que lo percibas. En la próxima parte, vamos a profundizar en cómo estas personas oportunistas se alimentan de tu energía y por qué volverte menos accesible desarma por completo sus estrategias. Prepárate para mirar de frente a quienes siempre te han drenado sin que tú lo supieras. Crees que estás en control, crees que tus reacciones son decisiones conscientes, pero la realidad es más compleja. La mayoría de tus respuestas emocionales son patrones profundamente programados. Las personas que entienden cómo funcionan tus puntos débiles no necesitan levantar la voz, ni presionarte abiertamente, ni crear grandes conflictos para manipularte. Los oportunistas más hábiles logran lo que quieren de manera sutil, simplemente activando esos botones emocionales que tú has dejado expuestos, esos accesos que nunca protegiste. Y cada vez que esos botones son tocados, tú reaccionas como si fueras programado para obedecer. Carl Jung llamó a esto proyección, el mecanismo psicológico a través del cual las personas trasladan a otros aquello que no logran aceptar o ver dentro de sí mismas. Pero existe una dimensión aún más profunda de este fenómeno que casi nadie percibe. Mientras otros proyectan sobre ti sus vacíos, sus necesidades y sus expectativas, tú te conviertes, sin darte cuenta, en un receptáculo para esas imágenes, en una pantalla donde ellos pintan lo que desean ver. Cuanto más accesible eres emocionalmente, cuanto más disponible estás sin cuestionar, más te transformas en un lienzo en blanco listo para recibir las proyecciones ajenas. ¿Sabes a qué me refiero? A ese amigo que solo aparece cuando necesita desahogarse, a esa pareja que solo se conecta contigo cuando espera que le soluciones sus problemas, a esa persona que te elogia únicamente cuando le resultas útil. Nada de eso es coincidencia. Ellos no están conectándose contigo como ser humano real. Están conectándose con la imagen que han fabricado de ti, con el papel que tú has aceptado interpretar. Y aquí está la pregunta crucial: ¿por qué aceptas ese papel? La respuesta suele estar enterrada en el miedo. Miedo a decepcionar, miedo a no ser querido, miedo al rechazo, miedo a quedarte solo. La manipulación más poderosa no necesita gritos ni amenazas. Opera silenciosamente, en las profundidades de la culpa, en ese rincón donde te convences de que debes estar disponible, que tienes la obligación de ayudar, que es tu responsabilidad cargar con los problemas de los demás, aunque eso te esté destruyendo por dentro. El manipulador, en realidad, no necesita controlar cada uno de tus movimientos. Solo necesita que tú sigas reaccionando como siempre, que mantengas el mismo patrón de conducta que ya conoce. Pero cuando eliges dejar de reaccionar, todo se desmorona. Cuando aprendes a decir no con firmeza, cuando decides responder con silencio, cuando te alejas sin necesidad de dar largas explicaciones, las proyecciones empiezan a deshacerse. La máscara que los demás colocaron sobre ti cae al suelo, y eso los desestabiliza profundamente, porque ya no saben quién eres en realidad. Peor aún, ahora se ven obligados a enfrentarse a sí mismos, a mirar sus propias carencias, y la mayoría no está preparada para ese tipo de espejo. Tu nueva inaccesibilidad se convierte en una amenaza, porque los empuja a confrontar el vacío interior que siempre intentaron ignorar. Y cuando dejas de ser funcional para ellos, lo que aparece es la resistencia, las críticas, los ataques velados, los juegos emocionales, los dramas sin fin. No es que estés equivocado. Lo que sucede es que has dejado de cumplir el rol conveniente para ellos. Jung nos advirtió: no nos iluminamos imaginando figuras de luz,
sino haciendo consciente la oscuridad. Cuando te retiras, cuando dejas de alimentar el ciclo repetitivo, cuando ya no sostienes las dinámicas que te consumían, las sombras de los demás comienzan a emerger con fuerza. Y eso es insoportable para aquellos que siempre te usaron como una vía de escape. Pero aquí llega una pregunta aún más desafiante. ¿Estás realmente listo para enfrentar el costo de protegerte? ¿Estás preparado para soportar ser malinterpretado, para enfrentar el rechazo, para ser criticado por cuidar tu propia energía? ¿Tendrás la fortaleza para permanecer en ese silencio incómodo después de romper las cadenas que te ataban? Porque es precisamente en ese espacio de silencio, cuando todo alrededor se aquieta, donde nace un tipo de poder completamente diferente. Un poder que no necesita aprobación, que no busca reconocimiento, que no se alimenta de la aceptación externa. Y este poder silencioso es lo que vamos a explorar en la siguiente parte. Comprenderás por qué el silencio puede ser la herramienta más poderosa y devastadora de la psique humana, capaz de transformar radicalmente la forma en que te relacionas con los demás y con el mundo que te rodea. El mundo moderno vive sumido en un ruido constante. Todos desean ser escuchados, quieren responder de inmediato, buscan ganar discusiones inútiles para demostrar que tienen la razón, incluso si eso les cuesta la tranquilidad mental. Pero existe una fuerza poderosa, desconocida para muchos y dominada por muy pocos: el arte del silencio. No se trata de un silencio pasivo ni de una actitud de cobardía, sino de un silencio consciente, estratégico, brutalmente lúcido. Un silencio que no significa ausencia, sino una presencia amplificada, una energía que ocupa todo el espacio sin necesidad de emitir un solo sonido. Carl Jung entendía el silencio no como un vacío, sino como un terreno fértil, donde ocurre una transformación interna profunda. Cuando eliges no reaccionar de forma automática, empiezas a observar con claridad, y en ese momento emergen patrones que antes pasaban desapercibidos. Empiezas a ver ciclos emocionales repetitivos, mecanismos sutiles de manipulación, dinámicas de autoboicot que siempre estuvieron ahí, pero que solo el silencio te permite detectar. La lucidez que nace del silencio es peligrosa para aquellos que intentan controlarte, porque desarma los juegos que solo funcionan cuando tú reaccionas sin pensar. ¿Te has fijado cómo algunas personas entran en pánico cuando no respondes, cuando no te explicas, cuando simplemente eliges desaparecer por completo? No es que te extrañen realmente. Lo que pierden es el control sobre la narrativa. Mientras tú sigues hablando, sigues atrapado en el juego que te impusieron, pero cuando eliges el silencio, cambias las reglas sin previo aviso, y eso desestabiliza profundamente a quienes viven de tus reacciones predecibles. El verdadero silencio no significa simplemente callar. Es el dominio consciente de tu energía vital. Es negarse a ser arrastrado por el torbellino emocional de otras personas. Es la elección deliberada de no gastar tu fuerza interior en batallas que no valen tu desgaste. Jung enseñaba que el proceso de individuación, convertirse en quien realmente eres, solo es posible cuando creas una distancia saludable, porque únicamente en el silencio puedes escucharte a ti mismo, sin las distorsiones que impone el mundo exterior. Pero no te engañes, el silencio tiene un precio. Te alejará de aquellos que solo te valoraban por lo que podías ofrecerles. Te hará incomprensible para quienes solo veían en ti la proyección de sus propias necesidades. Te convertirán en alguien frío, distante o arrogante, simplemente porque ya no cumples con el papel que ellos habían decidido para ti. Y esta es una verdad incómoda. Cuanto más maduras, más selectivo te vuelves con tus palabras, porque comprendes que cada frase es una inversión energética,
y no todo el mundo merece tener acceso a lo que llevas dentro. A veces, el silencio no es un retiro, es una declaración de soberanía personal. Es el lenguaje de quienes ya no necesitan probar absolutamente nada a nadie. El silencio incomoda porque obliga a los demás a enfrentarse con sus propios pensamientos, con su propio ruido interior. Y lo que ese ruido revela sobre ellos es mucho más profundo que cualquier explicación que pudieras dar. No necesitas justificar tu ausencia. Tu silencio habla por ti. Y cuando alguien se siente amenazado por tu distancia, lo que realmente están mostrando es cuánto dependían de tu inestabilidad emocional para mantener su control sobre ti. Sin embargo, el silencio más poderoso no es el que perturba a los demás, es el que te reconstruye por dentro. Es ese espacio interno que se conecta con algo más grande, algo que no necesita aprobación externa. Es ahí, en ese refugio silencioso, donde empiezas a recuperar tu energía vital, a reencontrarte con tu esencia, a recordar quién eras antes de que el mundo te enseñara a priorizar a todos menos a ti. Y aquí está el siguiente paso. No basta con cortar el ruido externo. Es esencial reaprender cómo gestionar tu energía de manera consciente, decidir con intención hacia dónde se dirige, en qué lugares permanece y sobre todo, en cuáles jamás debería ser desperdiciada. Es el momento de volverte extremadamente selectivo incluso con los espacios de tu propia alma. Si te encuentras en este camino de recuperar tu energía y establecer límites saludables, encontrarás un gran valor en mi libro Más allá de la sombra, donde explico en detalle las ideas más transformadoras de Jung y comparto herramientas prácticas para protegerte, establecer tus propias reglas y reconectarte con quien verdaderamente eres. Puedes encontrar el enlace en el comentario fijado. Pero quiero dejarte con una advertencia. No sirve de nada entender todo esto solo a nivel intelectual si en la práctica sigues diciendo sí, cuando en realidad quieres decir no, si continúas respondiendo mensajes que te incomodan, participando en conversaciones vacías y manteniendo relaciones que ya no tienen propósito, pero persisten solo por inercia. Tener conciencia sin actuar es solo otra forma sofisticada de autoengaño. La verdadera transformación comienza cuando decides, de manera firme y consciente, ser selectivo. Este no es un camino fácil. Requiere una disciplina emocional inquebrantable. La indisponibilidad consciente no tiene nada que ver con ser frío, arrogante o indiferente. Se trata de no estar más accesible para cualquiera, en cualquier momento y por cualquier motivo. Es recuperar el control sobre tu energía, tu tiempo y sobre todo, sobre tu paz interior. Y este proceso comienza con pequeños gestos cotidianos. No responder de inmediato. Respirar profundamente antes de contestar. Salir de una conversación antes de ser arrastrado al caos. Apagar el teléfono sin sentir culpa. Decir hoy no. Decir no me interesa. Decir no voy a involucrarme. Pero lo más crucial es esto. No tienes que justificar tu ausencia. No tienes que explicar tu silencio. No le debes explicaciones a nadie más que a ti mismo. Y esto, para muchos, es imperdonable. Cuando te niegas a justificarte, le arrebatas al otro el poder de encerrarte en una narrativa emocional, donde siempre fuiste el disponible, el comprensivo, el que siempre estaba ahí. Jung lo entendió con claridad. Todo proceso de individuación atraviesa un periodo de aislamiento. No un aislamiento depresivo, sino un aislamiento sagrado. Un retiro necesario para reconstruirte, para volver a escucharte, para rehacer tu identidad desde tu propio centro, no desde las expectativas ajenas. ¿Quieres saber si realmente estás evolucionando? Observa, ¿quién se aleja cuando te vuelves más reservado?
¿Quién intenta provocarte cuando dejas de reaccionar? ¿Quién te acusa de haber cambiado cuando finalmente empiezas a protegerte? Estos no son síntomas de que estés equivocado. Son pruebas claras de que estás empezando a liberarte. Ser emocionalmente inaccesible al principio es incómodo. Sentirás culpa. Te cuestionarás si estás siendo egoísta. Escucharás que te estás volviendo duro o insensible. Pero este malestar forma parte de la desprogramación. Has pasado gran parte de tu vida siendo entrenado para ponerte en segundo lugar. Es natural que al invertir esta lógica surja resistencia, tanto dentro de ti como en quienes se beneficiaban de tu antigua versión. La indisponibilidad consciente es la base de la autodeterminación. Cada vez que le dices no al mundo, te estás diciendo sí a ti mismo. Cuando eliges retirarte de ambientes tóxicos, estás afirmando que tu paz vale más que cualquier conexión superficial. Y cuando dejas de explicarte, comienzas a ser respetado quizás no por muchos, pero sí por los que realmente importan. Sin embargo, no todos estarán preparados para esta nueva forma de presencia. Tu ausencia emocional dejará al descubierto heridas que otros no quieren enfrentar. Pondrá en evidencia cuánto dependían de tu desorden emocional para sentirse en control. Y es en ese momento cuando ocurre la ruptura. Y con la ruptura llega el dolor, la soledad, el distanciamiento. Sentirás que estás perdiendo algo, cuando en realidad te estás recuperando a ti mismo. Entonces surge la gran pregunta: ¿qué viene después del distanciamiento? ¿Qué nace del silencio? En esta última etapa, entenderás lo que realmente significa renacer en soledad, el tipo de soledad que no es vacío, sino plenitud, el tipo de soledad que no te aísla, sino que te conecta contigo mismo como nunca antes. Cuando decides dejar de estar disponible para todos, algo profundo empieza a manifestarse. Primero llega el silencio. Un silencio incómodo que parece gritar dentro de ti. Te preguntas si has hecho lo correcto, si estás siendo demasiado severo, si estás perdiendo a personas que realmente te apreciaban. Pero, poco a poco, ese silencio empieza a purificar, a calmar, a sanar. Y después de ese silencio, llega la soledad. Pero no la soledad entendida como abandono. Es la soledad de presencia total, la soledad del fuerte, la soledad de quien ya no se traiciona para mantener cerca a los demás. En ese espacio donde antes reinaba la confusión, aparece la claridad. Donde antes vivía la ansiedad, entra la calma. Donde antes existía la necesidad, se instala una nueva fuerza, la fuerza de ser completo por ti mismo. Carl Jung afirmaba que el proceso de individuación requiere que te separes del colectivo, que te desidentifiques de la máscara, que camines en soledad por un tiempo. Y esto es exactamente lo que estás haciendo ahora. Te estás liberando de roles impuestos, de dependencias emocionales, de versiones de ti que ya no quieres habitar. En esta soledad consciente nace la verdadera libertad. La libertad de elegir tus batallas, la libertad de proteger tu energía, la libertad de ser quien realmente eres sin necesidad de ser validado. Este es el precio y el privilegio de quien ha aprendido a vivir desde dentro. Cuando decides volverte indisponible, no estás huyendo del mundo, estás regresando a ti mismo. Es en ese momento cuando dejas de reaccionar y comienzas a crear. Dejas de ser moldeado por las circunstancias para empezar a moldear tu realidad desde dentro. Las personas que se sienten incómodas con tu ausencia revelan que nunca te quisieron a ti, sino el papel que desempeñabas para ellas. Y ahora que ya no encajas en ese papel, no saben qué hacer contigo. Y eso es liberador. Perderás personas, pero te encontrarás a ti mismo. Te alejarás de lugares, pero te reconectarás con tu esencia. Serás incomprendido, pero finalmente comenzarás a ser respetado.
Porque cuando ya no estás disponible para todo y para todos, te vuelves valioso, raro, inolvidable. No te engañes. Esto es un renacimiento, un nuevo comienzo, el inicio de una vida donde no aceptas migajas emocionales, juegos mentales o vacíos disfrazados de afecto. Ahora solo aceptas lo que resuena con tu paz, tu verdad, tu plenitud. Y si has llegado hasta aquí, es porque una parte de ti ya está lista para este nuevo camino. Una parte de ti ya ha entendido que ser amado no vale nada si eso significa abandonarte a ti mismo. El verdadero amor propio comienza cuando te eliges a ti mismo, aunque eso signifique estar solo por un tiempo. Ahora dime en los comentarios, ¿estás listo para ser incomprendido, rechazado o incluso odiado en nombre de tu libertad interior? ¿Estás dispuesto a pagar el precio de ser tú mismo? Si este mensaje te tocó, si tuvo sentido para ti, escribe en los comentarios, elijo mi paz. Veamos cuántos aquí están listos para esta transición. Y no olvides seguir viendo el próximo video. Es más importante de lo que imaginas. Nos vemos allí.